Hola, soy Tito Robert y este es el módulo 1, semana 4 de nuestro entrenamiento semanal para líderes. En esta semana queremos pensar en cómo ejecutar lo importante, con la meta de incorporar la acción de ejecutar lo importante de cada día. Vamos a ver que aún hasta en los ejercicios vos vas a poder evaluar claramente si cada semana estás ejecutando lo importante de cada día. Si podríamos nosotros separar nuestra vida en bloques de 24 horas, llegaríamos a la conclusión de que la clave ha estado en que cada día nosotros hayamos ejecutado aquello que era clave, crucial, importante en nuestro día. Por eso vamos a pensar juntos en cómo hacer que lo importante realmente suceda. En primer lugar, para que lo importante suceda en tu día, vos tenés que enfocarte en lo crucialmente importante. En Mateo capítulo 10, versículo 5, Jesús venía desarrollando varias actividades con sus discípulos, actividades con distinto temario, actividades importantes, pero en un momento, precisamente en este de Mateo 10:5, Jesús se enfoca en algo crucialmente importante. Hay una diferencia entre lo importante y lo crucialmente importante. Y vos necesitas aprender a descubrir cuál es. En Mateo capítulo 10, versículo 5, Jesús dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Hay un envío de Jesús de sus discípulos, mandándolos a una tarea que era crucialmente importante tanto en el reino como en su ministerio. ¿Por qué? Porque Él está dando el paso de enviar de dos en dos a aquellos que Él ha preparado. Y en este día Él decide enfocarse en esta tarea. En este día Él no está dando un sermón en la montaña. En este día Él no está colocando en su agenda el ir a sanar personas. Él no está colocando el predicar el evangelio a personas perdidas. Él no está colocando el ir a Samaria o a otra ciudad para visitarla. En este día Él se está enfocando en algo que es crucialmente importante en su ministerio, porque está relacionado con el predicar el evangelio, pero no solo Él, sino también sus discípulos. O sea que aquí hay un objetivo de desarrollo de sus discípulos a los cuales Jesús en este día se enfoca como crucialmente importante de realizar. Y lo concreta. De hecho, envía a sus discípulos a hacer esta tarea. Vamos a pensar en la diferencia entre lo importante y lo crucialmente importante. Es claro que yo tengo que aprender a armar mi agenda de tareas, a tener cada día una lista de cosas para realizar, pero en esa lista de cosas para realizar es evidente que hay cosas que son triviales, hay cosas que son importantes y hay cosas que son crucialmente importantes. Las crucialmente importantes son aquellas que si yo las hago voy a marcar una diferencia en mi avance hacia el objetivo que estoy tratando de alcanzar, ya sea en mi vida personal, familiar o ministerial. ¿Sí? Esa tarea, esa acción se transforma en un rojo, en un crucialmente importante, porque si yo no la realizo, evidentemente no voy a avanzar en la dirección correcta que quiero avanzar. Ojo, no estamos hablando de urgencias, no estamos hablando de apagar el fuego de una situación, estamos hablando de cosas que son importantes, pero que dentro de mi objetivo se transforman en cruciales, en vitales. Vamos a pensar en esta palabrita, ¿sí? Los antecedentes más remotos del término crucial nos llevan a la palabra en latín crucis o crux, que es cruz, ¿sí? Fíjense qué importante alcanzar la idea de que lo que tenga que ver con lo crucial tiene que ver con la cruz. Este concepto se utiliza para hacer mención a un momento decisivo, crítico, ¿sí? A algo que es determinante, que es concluyente, a algo que
evidentemente cambia el curso de las cosas. Esto es lo que es crucialmente importante. Cuando yo tengo mi lista de tareas diarias, yo tomo mi tiempo, por ejemplo, 15 minutos antes de irme a dormir para planificar el día siguiente. En esos 15 minutos defino las tareas para el otro día. Pero siempre de esas tareas que he definido, que pueden ser 5, 8 o 10, hay 2 o 3 que son crucialmente importantes que yo las haga. Y esta es la diferencia que tengo que aprender a encontrar en mi lista de tareas diarias. Saber cuáles son las tareas cruciales que determinan que yo alcance el objetivo. Por ejemplo, la semana pasada yo tenía 2 acciones frente a mí. Una era ir a visitar a personas que se estaban por bautizar y otra era ir a imprimir el boletín de la iglesia que yo entrego generalmente en la reunión de los días viernes. El tiempo se fue achicando, fue quedando menos tiempo para esas 2 tareas y llegó un momento donde 2 horas antes de la reunión yo tenía que decidir entre ir a visitar a una persona para confirmar su decisión de bautismo o ir a imprimir el boletín para la iglesia. La tarea de imprimir el boletín es una tarea importante. La tarea de definir si una persona se va a bautizar en la iglesia es crucialmente importante, porque si esa persona toma la decisión correcta, es un alma que da un paso de fe, es una vida que se afirma en la fe, es un nuevo miembro para la iglesia, es un testimonio de bautismo para todos los que están alrededor, es una victoria para el grupo de la iglesia que está trabajando para crecer. Todos estos elementos me indican que esta tarea es crucialmente importante y que imprimir el boletín es importante, pero no es crucialmente importante porque no se va a alcanzar un nuevo bautismo porque yo entregue el boletín. Una persona no va a afirmar su fe porque yo entregue el boletín. Entonces, aquí nosotros necesitamos empezar a desgranar nuestras tareas, a saber cuáles son importantes y cuáles son crucialmente importantes. Y ahí entonces enfocarme en aquellas que son crucialmente importantes y terminarlas antes de pasar a las tareas importantes. En segundo lugar, para que yo pueda hacer que lo importante suceda, tengo que convertir las metas en acciones. No todas las metas se pueden convertir en acciones. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 7, por ejemplo, fíjense ustedes que Jesús le dice a sus discípulos, y yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Prediquen. Predicar el Evangelio era uno de los objetivos de Jesús, era una de sus metas. De hecho, muchos de los pasajes del Evangelio comienzan con esta frase, y Jesús predicaba el reino de los cielos, Jesús predicaba del arrepentimiento al reino de los cielos y frases similares, ¿sí? O sea que predicar estaba dentro de los objetivos claves en el ministerio de Jesús. Sin embargo, fíjense que él aquí convierte ese objetivo o esa meta en una acción para sus discípulos. Simplemente, en vez de tener meta, plan de acción y acción, él engloba todo en una acción. Manda a sus discípulos a predicar y al mandarlos a predicar, él está ejecutando directamente la meta que quiere conseguir. Eso va a dar determinados resultados, pero acorta muchísimo el camino. Si yo puedo convertir las metas que tengo en acciones directas, seguramente en el transcurso de ese día o en el transcurso de esa semana, por supuesto estamos hablando de metas y objetivos cortos o generales como es el predicar, por ejemplo, pero yo podría convertir mi meta de predicar el Evangelio a una persona en la semana en una acción y definir día y hora y acortar el camino de que ese objetivo o esa meta en mi vida realmente suceda. Otra forma en que yo puedo hacer que lo importante suceda es trabajar con un equipo. Jesús hizo esto con todos sus discípulos. En realidad, él no les dio mucha opción a sus discípulos de trabajar solos. En Lucas, capítulo 10 y versículo 1, Jesús va a mandar, después de estar orando, ¿sí?, por este momento, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70
ya había mandado a los 12, aquí manda a los 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. De nuevo Jesús envía a los suyos y los envía trabajando en equipo. Él no deja que sus discípulos anden solos. Trabajar con otra persona me compromete. Trabajar en equipo con otro me responsabiliza. Trabajar en equipo con otro me lleva a coordinar. Trabajar en equipo con el otro me desarrolla personalmente en las diferencias que tenemos uno con el otro. Todo esto hace que yo crezca personalmente y desarrolle el ministerio de una manera más comprometida. Así que si vas a trabajar en búsqueda de hacer lo importante en tu ministerio y en tu vida, yo te recomiendo buscar a alguien que sea de tu confianza, que te ame, que quiera caminar con vos y tanto ministerialmente como también en tu vida personal vos puedas trabajar con alguien, ¿sí? Dios me ha dado la bendición en este último tiempo, por ejemplo, de contar con mi hermano de sangre, ¿sí? Que él se ha unido a un trabajo que yo estoy realizando en la ciudad de Tigre actualmente. Esto es hermoso, poder estar trabajando con alguien con quien uno combina y nos vamos a ver tal día, a tal hora, y vamos a hacer tal cosa, y nos sentamos a planificar, a ver qué es lo que vamos a hacer, de estas tareas que vamos a hacer, cuáles podemos hacer, cuáles no, cuáles son cruciales, cuáles son importantes. Hoy hagamos esta, concretemos, pongamos esta meta y transformémosla en una acción y realizamos esa acción y alcanzamos esa meta. Eso hecho con otra persona, evidentemente abre mi vida a ser desarrollado de una manera especial. Por esto es que Jesús los enviaba de dos en dos. No estoy incluyendo aquí todo lo que tiene relación con el cuidado, ¿no?, que Dios tiene al colocarnos al lado de otra persona. Mucho desarrollo para nosotros y mucha posibilidad de que lo importante suceda en nuestra vida si nosotros nos ponemos a trabajar con otra persona al lado. Este mismo punto me lleva al cuarto punto, muy clave también, que es rendir cuentas. Si vos querés que lo importante empiece a suceder en tu vida, tenés que empezar a rendir cuentas. Para rendir cuentas, uno primero tiene que definir qué está tratando de hacer. Después tiene que comunicárselo a alguien. Después tiene que autorizarle a ese alguien a que él me pueda preguntar a mí sobre ese trabajo y ahí finalmente yo alcanzo el punto de poder rendir cuentas de lo que estoy haciendo. ¿Qué estás tratando de hacer esta semana? ¿Qué querés lograr esta semana con los días de trabajo que vos tenés ministeriales? En Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo y decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están volviendo a aquel que los envió, a aquel que los comisionó. Y están rindiendo cuentas y contando y dando testimonio de lo que realmente Dios hizo a través de ese movimiento que ellos hicieron. Aquí lo que tenemos es a un grupo de discípulos haciendo que lo importante suceda realmente en sus ministerios. Aquí tenemos también a Jesús haciendo que lo importante suceda en su ministerio, nada más que lo está haciendo a través de los discípulos. Y dentro de todo ese trabajo está el elemento de rendir cuentas, de venir y contar cómo realmente me fue en el trabajo que fui a realizar. Esto genera mucha responsabilidad. Esto permite que yo me afirme en hacer bien el trabajo, en que dependa de Dios, en que me encomiende a Dios, en que dé lo mejor de mí. Todo este movimiento va a generar en mi vida realmente una responsabilidad y un compromiso bien desarrollados y bien fuertes. Rendir cuenta a alguien. ¿A quién le estás rindiendo cuentas de lo que haces cada semana? ¿Sí? ¿A quién le estás rindiendo cuenta de cómo has armado tu semana, tu agenda, de cómo usas tu tiempo, de cómo sos disciplinado? Si uno no le está rindiendo cuentas a nadie de estos avances o de estos ejercicios que está tratando de hacer, evidentemente la posibilidad de concretarlos es mucho menor, ¿sí? Rendir cuentas es un elemento que va a afirmar tu vida. Busca a alguien de confianza, busca un mentor, busca
alguien que pueda trabajar a tu lado, a quien vos le puedas decir lo que estás haciendo, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo que alcanzás como lo que no alcanzás, para que en ese rendir cuentas tu vida se pueda desarrollar. Y un quinto elemento que nos ayuda a hacer que lo importante suceda es llevar un tablero de resultados. El típico tablero de resultados que nosotros llevamos en la cabeza cuando jugamos un partido de algún deporte. A muy pocos de nosotros nos gusta jugar un partido en serio si no sabemos cómo va el resultado, cómo va el partido. ¿Sí? En Lucas capítulo 10 y versículo 18, Jesús les dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está haciendo una lectura de cómo va el partido. Ha comenzado el partido, él ha enviado a sus discípulos a predicar. Ellos vuelven y rinden cuentas y dicen: Señor, nosotros veíamos que Dios estaba obrando. Y aquí Dios, Jesús en persona, está haciendo un recuento y diciendo: sí, yo veo que el partido va correctamente, yo veo que ustedes han estado haciendo cosas, yo veía al contrincante o al enemigo que estaba allá ser vencido. ¿Cómo sabía Jesús que el contrincante estaba siendo vencido? Evidentemente nosotros necesitamos saber cómo vamos en el ministerio. En nuestra vida personal o ministerial necesito tener un tablero de resultados. Hice las cosas que tenía que hacer, realicé las acciones que se esperaban de mí, tengo los objetivos claros acerca de lo que voy a realizar, estoy seleccionando las tareas cruciales de las importantes, estoy ejecutando las cruciales, estoy rindiendo cuentas de lo que estoy haciendo. Todo esto es llevar un tablero de resultados. Quería hacer estas 10 acciones en la semana. ¿Las realicé realmente? ¿Las realicé como las esperaba realizar? ¿Prediqué a las personas que le quería predicar? ¿Enseñé? ¿Discipulé a aquellos que quería discipular? Llevar un tablero de resultados. Si vos querés que lo importante suceda en tu vida, tenés que empezar a de alguna manera medir lo que estás haciendo y empezar a ver que realmente el trabajo que se espera de vos está siendo realizado. Y mirar el resultado. ¿Cómo vamos? ¿Estamos ganando? ¿Estamos empatando? ¿Estamos perdiendo? Más allá del resultado final que en este juego está asegurado porque Cristo lo aseguró ahí en la cruz, en lo que Dios espera de mí semanalmente y diariamente, ¿cuál es el resultado? ¿Estoy bien? Los buenos resultados generan ganas de jugar mejor, ¿sí? Por eso es que vamos a llevar un resultado, vamos a mirar nuestra vida. Tal vez tu esposa te pueda ayudar a llevar un resultado, tal vez un mentor te puede ayudar a llevar un tablero de resultados. Pero es bueno el ejercicio de saber cómo venís vos cada semana en relación a lo que se espera de vos como jugador en el reino de Dios, ¿sí? El tablero de resultados nos dice a nosotros cómo nos estamos desempeñando. Y ese desempeño va a ser clave para que nosotros podamos mejorar, para que podamos crecer, para que Dios nos pueda usar y para que veamos que todo lo que vamos haciendo en realidad nos va enfocando y llevando a alcanzar aquello para lo cual un día Dios nos alcanzó a nosotros. Vamos a pensar entonces en la aplicación práctica de lo que estamos hablando. Uno de los problemas de la disciplina y del uso del tiempo es cuando nosotros lo empezamos a relacionar, con nuestras tareas diarias, ¿sí? Las tareas diarias de un cristiano. Y una forma práctica de visualizar cómo entran en conflicto las disciplinas y las prioridades de un líder con otras situaciones que aparecen en nuestra vida es usando esta matriz que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una matriz de administración del tiempo desarrollada por Stephen Covey, que es un líder que trabaja a nivel empresas y que aquí hemos adaptado para utilizarla en relación al ministerio. Tenemos evidentemente una parte coloreada, muy diferenciada de los demás, 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, y también algunas columnas y filas como urgente, no urgente, importante, no importante. Lo cierto es que prácticamente todos
lo que vos haces en tu tiempo va a ingresar aquí en uno de estos cuadrantes, o en el urgente, en el no urgente, en el no importante o el importante. Este cuadro nos va a servir para visualizar de alguna manera la forma en que nosotros utilizamos nuestro tiempo y nos va a ayudar a determinar cuáles son las tareas crucialmente importantes en nuestra vida personal y en nuestra vida ministerial. La mayoría de las tareas que nosotros tenemos que desarrollar están incluidas en este cuadro. Como verán, por ejemplo, entre las urgentes están las crisis, los problemas apremiantes, el activismo, apagar fuegos. En el cuadro 2, disciplinas espirituales, edificación familiar, edificación de relaciones interpersonales, o sea, cómo nos relacionamos con el resto de las personas, que no son tal vez nuestra familia, pero nosotros vamos entrando en relación, visión y planificación, cómo nosotros dedicamos tiempo a, a prepararnos para usar bien el tiempo de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y finalmente la ejecución de tareas cruciales. Este cuadrante 2 es el fundamental en el uso de nuestro tiempo y de la manera en que nosotros vamos a honrar a Dios usando bien nuestro tiempo. El cuadrante número 3 está formado por las interrupciones. A veces parecen urgentes, pero no son importantes. Llamados, reuniones sin significado, actividades personalistas, ausencia de metas y planes y relaciones superficiales. Todos estos ítems de alguna manera ocupan parte de nuestro tiempo y muchas veces son los que nos desvían de realizar las acciones crucialmente importantes. Y el último cuadrante, el número 4, que incluye las trivialidades, los rodeos para posponer cosas, el tiempo que nosotros perdemos en intentar hacer algunas cosas y después no las hacemos realmente, placeres, conversaciones improductivas, dependencia de otro, cómo otros utilizan nuestro tiempo y nosotros nos quedamos enganchados o esclavos de cómo otros utilizan nuestro tiempo, incompetencia por parte nuestra para utilizar ese tiempo correctamente. Entonces aquí tenemos como si fuera una gran visualización del uso del tiempo. Y esta visualización tiene el objetivo de ayudarte a comprender cómo vos usás tu tiempo en cosas importantes, no importantes, urgentes, no urgentes. Parece algo difícil de entender, pero lo no urgente son aquellas cosas que más van a influenciar nuestra vida para que nosotros alcancemos las cosas que queremos alcanzar. Y ahí están encuadradas las disciplinas espirituales, la edificación familiar, la edificación de relaciones con otras personas, la visión y la planificación que nosotros tengamos, el tiempo que dediquemos a esto, y también la ejecución de las tareas cruciales. Si nosotros queremos crecer como líderes, necesitamos enfocarnos en este cuadrante número 2 y tratar de que él venga a ser preponderante en nuestra vida. En la parte de ejercicios ustedes van a poder evaluar el mes anterior en base a estas tareas y a este cuadro y de alguna manera poder definir en qué cuadrante vos utilizás la mayor cantidad de tiempo. Y de ahí un poco va a salir también una clara definición de si hay una buena productividad del tiempo y un buen uso del tiempo en tu vida o no, ¿sí? Porque va a quedar claro que tal vez vos estás utilizando mucho el cuadrante 1 y prácticamente tu vida continuamente está en el cuadrante 1. Esto indica tal vez falta de planificación, hay imprevistos, pero también es cierto que nosotros podemos ir planificando y previendo muchas cosas en nuestra vida. Qué lugar y cómo manejamos las interrupciones, los llamados, las cosas sin significado, ¿sí? El uso del tiempo que otros hacen de nuestro tiempo, cómo empezamos a aprender a decir no en ese aspecto y empezar a gastar nuestro tiempo en aquellas cosas que realmente van a hacer una diferencia. Veamos algunas de las cosas. Yo te invito a que vos te detengas en este cuadro.
mucho más tiempo que el que este video requiere para ver cómo vos estás utilizando tu tiempo dentro de estos 4 cuadrantes. Vamos a pensar en algunas definiciones para aclarar aún más este cuadro. Lo urgente es aquello que requiere acción inmediata, genera presión, es altamente visible u obvio para nosotros y produce nuestra reacción inmediata. O sea, nos lleva a la acción a veces sin querer, ¿sí? Pero produce en nosotros una reacción inmediata. Esto es lo que le llamamos lo urgente, lo que muchas veces no podemos dejar de hacer dentro de este cuadro. Lo importante depende de nuestras metas establecidas, o sea, de aquello que nosotros queremos lograr, pero también la actividad adquiere importancia de acuerdo a nuestro esquema de valores y de prioridades. Nosotros nos movemos generalmente hacia aquellas cosas que valoramos y que son importantes y prioritarias en nuestra vida. Entonces, el cuadrante de lo importante continuamente va a estar jugando un papel preponderante en la toma de decisiones de nuestro uso del tiempo. Y finalmente, lo no urgente pero importante es lo que ocurre en el cuadrante 2 y es justamente el cuadrante que más nos cuesta llevar adelante porque lo que ocurre aquí, al no ser urgente, es importante pero requiere disciplina, no va a suceder espontáneamente, necesita de nuestra disciplina clara para que nosotros lo podamos realizar. Necesitamos una definición clara de las acciones que queremos hacer en este cuadrante. Necesitamos día y hora de ejecución para que se concreten. Como no son urgentes, generalmente se nos van a pasar en la semana. Pero vamos a ver que ahí en el cuadrante 2, justamente, es donde se genera la planificación, la ejecución de las tareas cruciales, y esas tareas muchas veces no van a ser urgentes, pero son las que cambian el rumbo de nuestra vida personal y de nuestro ministerio. Vamos a visualizar un poco aún más cómo este cuadro puede servirnos para administrar correctamente nuestro tiempo y hacerlo lo importante en nuestra vida. Este cuadro nos permite analizar cómo usamos nuestro tiempo. O sea que vos podés tener una evaluación clara y concreta de la semana pasada o del mes pasado de en qué cuadrante estás viviendo. Cuando un cuadrante domina en el tiempo, evidentemente nosotros estamos en un rumbo claramente indicado. Si mi tiempo se utiliza en un cuadrante de trivialidades, de cosas sin significado, de llamados, de atender el Facebook, el Skype, el email, de ir a hacer una cosa, después la otra, no tener claro cuál es mi objetivo hoy, cuáles son mis tareas, priorizar una de ellas, quedarme con las crucialmente importantes. Evidentemente, si yo no dedico este tiempo a afinar esta área de mi vida, afinar el uso del tiempo, afinar mi disciplina, afinar la ejecución, afinar, determinar las cosas que empiezo, todos los temas que hemos visto en este entrenamiento, esto nos va a permitir, este cuadro nos va a permitir analizar esto y tomar decisiones bien concretas para mejorar el uso del tiempo. Un líder efectivo va a tratar de hacer que el cuadrante 2 domine su tiempo. Por supuesto no va a poder ser 100% el cuadrante 2, pero sí puede ser un 80%. Y cuando un líder trabaja en el cuadrante 2 un 80% de su tiempo, tanto su vida como su ministerio empieza a cambiar. Su iglesia empieza a cambiar cuando él puede enfocarse en el cuadrante 2 para la mayoría del uso de su tiempo. Un líder efectivo va a tratar de eliminar o de pasar el menor tiempo posible en el cuadrante 1, 3 y 4. Por supuesto que hay una parte que no la va a poder obviar, como vamos a ver más adelante, pero su enfoque es pasar el menos tiempo posible en esos cuadrantes y pasar más tiempo en el cuadrante 2, que es el que va a generar realmente los avances en su vida y en sus objetivos. El cuadrante 1 no será el dominador porque estamos planificando tiempo para usarlo correctamente. El cuadrante 1 que maneja muchas de las vidas de las personas no tiene que ser el dominador. Por lo tanto, necesitamos utilizar la parte de planificación para que nuestro día sea productivo aún más allá de lo que suceda en el cuadrante 1. Y finalmente, cuando nosotros pasamos tiempo en el cuadrante 2,
especialmente en planificar lo que queremos hacer, en ejecutar lo crucial, ¿sí? Estaremos previniendo menos actividades en el cuadrante 1, o sea, en el lugar donde se generan las crisis, los problemas, los apagar el fuego, ¿sí? Muchas veces estamos haciendo mucho de esto porque el cuadrante 2 no tiene el tiempo necesario y nosotros no estamos viviendo ordenadamente, en forma planificada, dando los pasos correctos, con objetivos claros, con acciones cruciales que necesitamos realizar. Cuando todo esto está ordenado en nuestra vida, vamos a ver que empieza a hacer un trabajo de prevención sobre el área del cuadrante 1, o sea, el área de los problemas y de las crisis, ¿sí? Esto es realmente rico para nosotros y en la medida que nosotros vayamos entendiendo este cuadro y podamos ir evaluando nuestra vida en el uso del tiempo, vamos a empezar a ver los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de una vida disciplinada en cuanto a la administración del tiempo? Bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 11 que la disciplina en un principio puede traer un poco de tristeza, pero que finalmente, después de un tiempo, trae fruto que nos alegra y que da realmente honra a Dios, porque estamos tomando todo aquello que Él nos ha dado y utilizándolo en una administración responsable del tiempo que Él nos dio. Al usar bien el tiempo, nosotros tenemos los otros elementos como las capacidades, los recursos, los bienes, para utilizarlos correctamente. A veces al no poder administrar correctamente el tiempo, nosotros damos tropiezos en cómo administramos el resto de los bienes que tenemos, ¿sí? Entonces aquí hay una gran relación entre disciplina y fruto en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Romanos 16:5, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué nos indica esto? Que Dios usa la disciplina en nuestra vida para que ejercitados en ella nosotros crezcamos personalmente y demos fruto, o sea, nuevas personas para Cristo a través de lo que Él hace en nosotros. Ninguna disciplina parece ser causa de alegría, pero después da fruto a los que en ella han sido ejercitados. Esto es lo que la palabra de Dios nos invita a vivir, a incorporar en nuestra vida. Este módulo me está desafiando a una vida que dé resultados, que dé fruto. Yo como el apóstol Pablo puedo decir que esa disciplina está dando un fruto en mi vida, ya que yo me he entregado a ejercitar esa disciplina del tiempo, de mis dones, de mis capacidades, de todo lo que Dios me ha entregado. ¿Cuál es la pregunta crucial que necesito hacerme, que necesitas hacerte para evaluar realmente si estás haciendo lo importante en tu vida? ¿Quiénes están siendo bendecidos, convertidos, ayudados, discipulados, enseñados o desarrollados por nuestro ministerio personal? ¿Cuáles son nuestros frutos? Hay nombres propios a los que vos podés decir, sí, esta semana yo he bendecido a tal persona, esta semana se convirtió esta persona, esta semana ayudé a Juan Pérez, esta semana discipulé a Gloria, esta semana he enseñado la palabra de Dios a Ricardo, esta semana desarrollé en su vida personal a Orlando. Todas estas palabras de nombres propios indican que nosotros estamos haciendo un uso correcto del tiempo y que esa disciplina en nuestra vida, en la administración del tiempo, está trayendo frutos reales. Yo te animo a que a través de este módulo y los que hemos visto anteriormente, vos puedas hacer un trabajo final en la administración de tu tiempo, en tu disciplina, en las cosas cruciales que querés realizar personalmente y ministerialmente, para que cada semana vos puedas estar respondiendo esta pregunta. ¿A quién he bendecido? ¿Quién se ha convertido a través de mi vida? ¿Quién es mejor discípulo por el trabajo que hice? ¿A quién ayudé esta semana? ¿A quién le enseñé la palabra de Dios? ¿A quién desarrollé a través de mi ministerio personal? Si hay nombres propios detrás de estas preguntas, eso será una clara indicación, como lo fue en la vida del apóstol Pablo, de que vos estás administrando correctamente tu tiempo y que la disciplina que estás ejercitando en tu vida está empezando a dar fruto que honre a Dios.
He tratado de compartir con este video el mejor uso del tiempo que vos podés hacer de tu semana y con esto de tu vida. Espero que a través de estos 4 módulos donde hemos estado pensando en la administración, en la disciplina, en el terminar las cosas, en el realizar lo realmente importante, vos puedas haber dado un paso adelante en el uso del tiempo en tu vida y de esta manera, con la ayuda de Dios, con su guía, vos estés día a día honrando a Dios a través de tu vida personal y de tu ministerio. Soy Tito Robert y este fue el módulo 1, semana 4 de nuestro entrenamiento semanal. Dios te bendiga.